Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos están sintonizando. Mucho gusto. Mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero, y el día de hoy les traemos este webinar bastante interesante de estrategias para mejorar o efectivamente para encontrar los mejores niveles de take profit y de stop loss. Entonces, pues nada, bienvenidos. Me gustaría saber si en estos momentos todos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, a través del chat se pueden comunicar para confirmar efectivamente esa información. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para saber, bueno, cuál es el alcance que tenemos en el webinar de esta noche o bueno, esta tarde con respecto a Nueva York. José, me alegra que se esté escuchando bien, que nos estás escuchando, nos estás sintonizando desde la Ciudad de México. Un saludo para ti. Alejandra, ok, sonido e imagen perfecto. Gracias, Alejandra. Brian, que nos estás sintonizando desde Perú. Un saludo para ti, Brian. Y pues nada, bienvenidos sean todos ustedes. Como para, ok, perfecto. Carlos, que se escucha bien. Pero ahí Se está, desde mi perspectiva, la receta para poder tener un éxito. Y es Se está entender escuchando el estado desde de la los Ciudad de México, ¿ok? Permítanme un momento. Eh, perfecto, ya, listo, perfecto. Nada, qué pena con ustedes. Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Entonces, Rodrigo, ¿todo bien desde México? Vale, me alegra bastante y pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Entonces, este tema del día de hoy, la verdad, es uno de los temas como que para los traders que independientemente ya consolidan sus estrategias o empiezan a tener una costumbre en la operativa, es el tema de poder encontrar las mejores salidas en el mercado. En sí, independientemente de que nosotros estemos hablando por parte de un take profit, que es efectivamente cerrar en beneficios o en pérdidas, igual ya lo vamos a ver, sin duda alguna la salida es uno de los momentos más difíciles en el cual el trader se tiene que enfrentar. De hecho, a mí me gustaría saber si ustedes han tenido inconvenientes al momento de salir del mercado, es decir, a través de fijar un stop loss, un take profit, o incluso si se han llegado a estopear bastante rápido, porque esto es uno de los temas como más complicados que nosotros los traders vamos a tener, independientemente de entender el activo, de poder condicionar las entradas, sin duda alguna las salidas va a ser uno de los elementos más retadores por parte de los traders. Entonces es por eso que el día de hoy les traemos este webinar. Este webinar lo que busca, o bueno, esta masterclass, es que ustedes entiendan, digamos que comprendan y aprendan, más que todo, es aprender cuáles van a ser las diferentes maneras que nosotros vamos a poder empezar a encontrar esas salidas. Y sin duda alguna, esto lo que nos va a permitir es dos elementos principales. Primero, gestionar el riesgo. Claro, al momento que tenemos una pérdida, ¿cómo vamos a poder fijar mejor un stop loss? Y adicionalmente empezar a consolidar ganancias, es decir, a empezar a tomar beneficios, porque por ambos factores, tanto la operativa, así como por la parte psicológica, pueden llegar a afectar estas condiciones. Entonces, claro, la idea del día de hoy es que aprendamos, entendamos esos temas y sin duda alguna tengamos un mejor comportamiento al momento que estemos implementando o aplicando esto. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que todas las preguntas que ustedes me quieran realizar las podemos ir respondiendo a medida del tiempo. Igual, dado caso, al final les voy a explicar dónde ustedes van a poder encontrar este webinar grabado y que, bueno, que en este momento está siendo grabado, lo van a poder encontrar disponible en alta calidad. ¿Listo? Entonces, para arrancar, al momento en que nosotros queremos fijar un take profit o un stop loss, sin duda alguna, todo se condiciona desde el inicio, es decir, desde la posición en la cual nosotros vamos a entrar. Pero claro, hay veces los traders buscan entradas simplemente por mantener o cumplir una operativa en el día. Sin embargo, esto es un error que incluso cuando nosotros estamos hablando de los sistemas de trading, es decir, esos traders profesionales, están al momento de elaborar sus entradas, es de una vez condicionar efectivamente esas salidas que se están presentando en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los traders tenemos en claro cuáles van a ser aquellas entradas y aquellas salidas, van a permitir que un sistema de trading o una operativa o una estrategia, como ustedes lo quieran encontrar, igualmente también hay algunos traders que lo mencionan como el diario del trading, es efectivamente empezar a tener ese sistema exitoso, es empezar a consolidar esos resultados que nosotros necesitamos en nuestro sistema. Sin embargo,
Cuando nosotros estamos hablando de los mercados de capitales o desde el punto de vista de la operativa del trading, los mercados siempre van a tener su propio comportamiento. Nosotros no sabemos cuál va a ser la dirección del activo. Independientemente de que los indicadores nos beneficien en el análisis, que nosotros empezamos a comprender cuál puede ser la dirección de esto, nosotros no vamos a saber en qué dirección el mercado se va a mover. ¿Por qué? Porque los precios de los activos se mueven bajo un comportamiento estocástico. Entonces, claro, ese es el primer reto que tiene un trader al momento de determinar una entrada. Sin embargo, aquí hay unas preguntas que espero que a todos ustedes les funcione y les ayude cuando empiecen a buscar esas entradas de una vez pensando en la salida. Es decir, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo efectivamente voy a salir? Y que adicionalmente aquí, cuando queremos salir, es en tener en claro cuáles van a ser esos niveles de stop loss y take profit que yo quiero empezar a aplicar en mi operativa. Y créanme que esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque los beneficios van a estar completamente ligados a ese take profit. Ese es el punto que quería mencionarles. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de en qué momento nosotros deseamos salir, debemos tener en cuenta que esto hace referencia al porcentaje de acierto o al beneficio que nosotros queremos como traders, es decir, cuánto estoy dispuesto a ganar o cuánto quiero obtener de beneficio, de rentabilidad, de acuerdo a ese trade. Cuando ustedes se respondan esas preguntas, ya van a tener por lo menos un objetivo desde el punto de vista de lo que ustedes quieren en su sistema, es decir, o en su operativo. Pero claro, aquí, luego de tener en cuenta esto, toda salida, ya sea por take profit o por stop loss, tiene que tener en cuenta la relación riesgo-recompensa que nosotros vamos a poder encontrar en los mercados financieros. ¿A qué me refiero con este ratio del riesgo-recompensa? Ese es efectivamente ese riesgo que, o mejor dicho, esa relación que indica cuánto voy a estar dispuesto a generar en una pérdida por un trade y cuánto voy a estar dispuesto a asumir en beneficio con respecto a ese trade. Yo sé, esto es un punto un poco confuso porque normalmente cuando estamos en el mundo del trading, nosotros queremos obtener los mayores niveles de rentabilidad posible. Es decir, si nosotros podemos dejar correr las ganancias, lo vamos a hacer. Pero claro, muchas veces, hay veces, o bueno, muchas veces que preguntan ustedes, no tenemos como la certeza en qué momento es mejor de salir en el mercado. Y esto se debe porque nuestra psicología lo que nos está diciendo es que nosotros tratamos de obtener los mayores resultados posibles y pensamos que efectivamente esa tendencia que está a favor de mi operación puede llegar a seguir creciendo. Y este es uno de los problemas que siempre presentan los traders. ¿Por qué? Porque en muchas veces las entradas pueden llegar a ser bastante exitosas, pero al momento de empezar a consolidar esos resultados, no sabemos exactamente en qué punto vamos a salir, o más que todo, no sabemos cuál va a ser ese beneficio que queremos tener. Entonces, claro, en este momento es cuando nosotros debemos pensar en ese ratio. ¿Por qué? Porque ese ratio lo que me va a permitir a mí es decir, bueno, si estoy dispuesto a perder, llamémoslo $10, tengo que estar asumiendo más o menos un beneficio de esos $10, es decir, pierdo 10, gano 10. Eso es como el ratio 1-1 que siempre uno como trader tiene que empezar cuando está empezando. Pero a medida en que nosotros vamos tomando experiencia, vamos a poder empezar a subir ese ratio. Es decir, que si estoy dispuesto a perder $10, es porque estoy dispuesto a asumir $30. O incluso existe un ratio que es bastante eficiente cuando nosotros nos referimos a ese ratio de 1:6. ¿Por qué? Porque el ratio de 1:6, a pesar de que es el más grande y más ambicioso, los mercados pueden llegarnos a brindar esa posibilidad de beneficio. Entonces, claro, una de las maneras como nosotros, o una de las estrategias para fijar el stop loss y el take profit va a ser a través del establecimiento del ratio. Siempre el ratio va a ser esa primera variable que nos va a decir a nosotros cuánto vamos a estar dispuestos a ganar. Pero claro, esto puede llegar a surgir o puede llegar a presentar diferentes dudas por parte del trader, porque muchas veces cuando nosotros estamos operando y vemos que efectivamente si en una operación estábamos dispuestos a arriesgar $2, más o menos, digamos un ejemplo pequeño, y ya estamos viendo que efectivamente podemos llegar a tener un beneficio en $10 y decimos, pero ¿qué pasa si la tendencia continúa, cierto? Porque nosotros decimos, entonces significa que cerramos en los $10 y si la tendencia continúa, nosotros estamos perdiendo ese costo o estamos perdiendo esos beneficios. De hecho, cuando ocurre esto, es cuando nosotros los traders buscamos nuevos objetivos de take profit, abriendo nuevas órdenes siempre y cuando las condiciones del mercado se cumplan. Es decir, pasemos rápidamente a la plataforma.
para verlo de una manera un poco mejor y más consolidado. Vamos a suponer que efectivamente estamos en este punto del gráfico. Estamos viendo que se presenta un rompimiento por parte de la banda de Bollinger y adicionalmente el indicador el índice canal de mercancías nos está indicando que efectivamente tenemos un rebote, es decir, tenemos las condiciones de que el mercado va a ser alcista. Entonces, dado caso que nosotros decimos, de acuerdo a esas condiciones de mercado, voy a tomar una posición en largo, es decir, voy a comprar, ubico mi nivel de precio, vamos a suponer que se actualizó. Bueno, igualmente eso es un supuesto, ¿no? Y efectivamente ubicamos nuestro nivel de entrada, fijamos nuestros stop loss, teniendo en cuenta ya sean las condiciones chartistas o que nos están dando los soportes y las resistencias, y vamos a decir, en este rango de pérdidas, que vamos a asumir que va a ser unas pérdidas de $10, voy a estar asumiendo un beneficio más o menos en promedio de unos $30, ¿cierto? Nosotros aquí respetamos el ratio. Y vamos a dejar que efectivamente las cotizaciones mantengan su dirección. Al momento en que nosotros observamos que efectivamente aquí ya cerraría en profit, es decir, ya tendríamos una operación en take profit, pero claro, nosotros decimos, el índice del CSI nos está indicando que es fuerza compradora y que adicionalmente hay dominio, es decir, no estamos en un punto de agotamiento. ¿Por qué? Porque el CSI, recordemos que las zonas de sobrecompra, de sobreventa, son las que son subjetivas por parte del indicador, es decir, aquí tenemos un pico, aquí tenemos nuevamente un cruce, es decir, que este se podría indicar como el nivel de sobrecompra. Entonces nosotros decimos, pero las condiciones se presentan para que siga la operación. Entonces, ¿será que la dejo que efectivamente se cierre? ¿O la cerramos y dejamos así? No, simplemente cerramos y abrimos una nueva posición con las mismas condiciones del trade anterior. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado del trade inicial son exactamente las mismas a las que se están presentando actualmente. Entonces, claro, nosotros decimos, efectivamente, volvemos a respetar nuestro ratio, es decir, que nuestra entrada va a ser al punto con respecto a la nueva orden, fijamos nuevamente un stop loss bajo esas mismas condiciones de pérdidas, es decir, $10 de pérdida, y efectivamente condicionamos nuevamente una posibilidad de entrar más o menos con un beneficio de $30 o menor. Normalmente el ratio de la segunda orden no puede superar el de la primera orden, siempre tiene que ser igual o menor. ¿Por qué? Porque la tendencia en el mercado se puede ver afectada, es decir, que llega un punto de agotamiento y efectivamente no llega a presentar esas condiciones, es decir, que no llega a cumplir esos objetivos, como puede ser en el dado caso de acá, que claro, cuando estamos viendo que efectivamente no fue la condición para una nueva reentrada, pero de esta es la manera, sí, dado caso que se presentara una continuación, es decir, que nosotros vemos que efectivamente la segunda orden abre y está a punto de tocar el take profit, pues ya sabemos de que aprovechamos toda la tendencia del activo y adicionalmente tenemos dos órdenes a nuestro favor. Esta va a ser la manera como nosotros vamos a empezar a gestionar el riesgo inicialmente y determinar ese take profit y stop loss, es decir, a través del filtro de la relación de riesgo con respecto a recompensa. Súper sencillo y esta es una de las primeras maneras como nosotros lo vamos a hacer. ¿Listo? Ahora, es importante que tengamos en cuenta que las salidas, como lo podemos ver, ya vimos el primer punto, que es la primera estrategia, es decir, a través del ratio riesgo-recompensa, pero también vamos a tener en cuenta que las salidas en el sistema pueden ser engañosas. Es decir, nosotros vamos a poder creer que esto puede ser un poco más fácil de lo que imaginamos, sin embargo, puede ser, o al final, al momento que vamos a experimentar esa salida, puede ser un poco más complicado. Y adicionalmente les doy este dato del profesor Bantar, en su libro, que si lo quieren leer, El éxito de vivir en el trading, asegura de que efectivamente cuando los traders pasan de cuentas de práctica a cuenta real y empiezan a determinar las salidas, su juego o sus comportamientos psicológicos, debido al miedo de la pérdida o al miedo de no tener el mayor beneficio, puede llegarlos a generar salidas engañosas o incluso salidas que perjudiquen el comportamiento de la operativa. Entonces, por eso esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y adicionalmente empecemos a establecer cuáles van a ser esos tipos de salida que van a beneficiar tanto a mi take profit como también va a gestionar nuestro riesgo a través del stop loss. Entonces, empezamos con el primero. Cuando nosotros hablamos del take profit, es efectivamente una orden que cierra la orden previa que nosotros hemos abierto en el mercado. Es decir, es un límite donde nosotros establecemos que si nuestro objetivo de beneficio se marca, es decir, que si vemos que el nivel de precio va a llegar a ese objetivo inicial que yo establecí, efectivamente el take profit lo que va a hacer es que va a cerrar la operación. Ok, Alejandra, no te preocupes, con gusto te lo vuelvo a repetir. El éxito
o bueno, el éxito de vivir en el trading de Van Tar. O sea, V con B pequeña o V de vaca, Van, y Tar, T-H-A-R, Van Tar, ¿listo? Ahí tú lo vas a poder encontrar. Igualmente es un libro muy bueno que les recomiendo porque además del tema de las salidas también trabaja mucho con respecto a cómo un trader que efectivamente está operando en una cuenta de práctica, en una cuenta demo o que está arrancando, va a poder llegar o cambiar o modificar sus costumbres, tener en cuenta los factores psicológicos para empezar a consolidar resultados en una cuenta real. Entonces, claro, es un libro muy bueno, te lo recomiendo, Alejandra. Es bastante chévere o adicionalmente también, bueno, no, yo creo que con ese es más que suficiente para empezar a arrancar en este tema. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, para las personas que se están sintonizando en estos momentos y de pronto no, digamos que es la primera vez que escuchan el concepto del take profit, es efectivamente como la herramienta que nos va a decir a nosotros o va a cerrar la operación que nosotros hayamos abierto anteriormente. Para las personas que de pronto no sepan dónde van a poder encontrar el tema del take profit, vamos a verlo con respecto a este ejemplo en la plataforma por parte de MetaTrader 4. Entonces, vamos a mirar un momento aquí el activo, vamos a mirar aquí la libra con respecto al dólar. ¿Qué es lo que podemos ver actualmente en la libra? Que efectivamente tenemos un retroceso por parte de la tendencia anterior, que fue una alcista, es decir, tenemos una posible corrección bajista, donde los precios ya han tocado la banda media y que muy seguramente, si efectivamente el CCI nos está mostrando dominio vendedor, va a ser una posible movimiento bajista. Claro, estamos en un gráfico diario. De hecho, si lo queremos ver un poco con más adrenalina, pasémoslo un gráfico de 30 minutos y efectivamente estamos en un momento de lateral, pero todo apunta en el corto plazo de que va a ser un movimiento alcista, pero tenemos una contracción de volatilidad, es decir, un bajo movimiento. Entonces, hay dos maneras como nosotros vamos a poder colocar el take profit directamente en la plataforma. Simplemente cuando nosotros damos clic a la orden, como pueden ver en el gráfico ya les va a aparecer la orden. Ustedes pueden seleccionar la línea y arrastrarla hacia arriba o hacia abajo. En una posición compradora, cuando la arrastramos hacia arriba, como pueden ver aquí en el número de la orden sale algo que se llama TP, es decir, Take Profit. Entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros vimos anteriormente, vamos a suponer que se va a devolver hasta la banda superior que está marcando actualmente. Es decir, un beneficio de 9.30 dólares. Soltamos ahí y ahí queda el Take Profit. Y la otra, o bueno, y en el dado caso de arrastrar el stop loss, simplemente vamos a coger la orden y arrastramos hacia abajo. Entonces, claro, si queremos tener un beneficio de 9 dólares, significa que tenemos que estar por lo menos arriesgando un beneficio de 3 dólares, más o menos hablando de un ratio 1:3. Entonces, es decir, buscamos la pérdida más o menos en los 3 dólares. Yo sé que se ve cercano, pero efectivamente esas son las condiciones del riesgo que estamos estableciendo en este ejemplo. Entonces, efectivamente, fijamos el stop loss y esa es la manera como ustedes lo van a poder colocar. Bueno, primera manera. La segunda manera es que ustedes abren una nueva orden que se hace pues efectivamente por la pestaña de orden, seleccionan tanto el volumen operativo y directamente pueden colocar el nivel de stop loss y el take profit. Tengan en cuenta que el nivel del take profit, así como el del stop loss, son niveles de precios donde yo considero que el precio va a llegar a ese punto final. En el ejemplo que hicimos en el gráfico, significa que nosotros pensamos que nuestro take profit, y para ubicarlo de una mejor manera, o para mirar el nivel del precio, es que va a llegar hasta la libra con respecto al dólar, va a llegar hasta el 1.38, ¿qué? 1.38792, es decir, que si el movimiento va a ser alcista, vamos a empezar a ganar y si llega a tocar ese nivel, se me cierra la orden con un beneficio de 9 dólares. Eso es tanto por parte del take profit, así como por parte del stop loss, porque dado caso en que la dirección del precio sea contraria a mi análisis, nosotros vamos a decirle al MetaTrader es que efectivamente cierre esa orden al nivel del precio de 1.38657 y efectivamente que es la pérdida de los 3 dólares. Eso es tanto take profit así como por parte de stop loss. ¿Listo? Pero por parte del take profit estamos hablando de ese diferencial en beneficio de nuestra operativa. Ahora bien, por parte del stop loss, nosotros vamos a tener en cuenta que efectivamente es, digamos, es el movimiento contrario, es decir, que nosotros lo vamos a cerrar efectivamente de acuerdo o en el momento en que el mercado se vaya en contra de nuestra operación. Y efectivamente, hay veces nosotros los traders cuando estamos arrancando sentimos que el mercado está en nuestra contra y que efectivamente estamos cerrando operaciones con pérdidas un poco altas. El stop loss lo que busca es efectivamente empezar a limitar esas pérdidas. Claro, cuando nosotros estamos hablando de limitar esas pérdidas, lo que queremos es no generar mayores pérdidas si
la condición de nuestro trade va en contra de los movimientos del mercado. En eso es lo que nosotros buscamos el stop loss. El stop loss, ¿por qué lo utilizamos? Efectivamente para que nosotros no caigamos en la trampa de aumentar las pérdidas. Y adicionalmente aquí les voy a dar una información muy valiosa. Ningún trader en el mundo es 100% rentable, ninguno. No existe un trader que sea 100% rentable, es decir, que si un trader hace 10 operaciones, ningún trader va a sacar 10 operaciones positivas. Muy seguramente de esas 10 va a tener alrededor de 1 o 2 operaciones que sean negativas. Es decir, van a haber tanto trades que vamos a cerrar en profit, así como en pérdidas. ¿Y esto por qué se los digo? Porque cuando nosotros estamos operando y efectivamente asumimos nuestra primera pérdida, tenemos que aprender y tener una retroalimentación porque esa va a ser la manera de empezar a sacarle beneficios a los trades que generen perjuicio en nuestro balance, pero más que todo es de saber cómo nosotros vamos a empezar a actuar en ello. Y el stop loss va a ser esa herramienta fundamental que va a limitar nuestras pérdidas y nos va a decir, oiga, esa orden no fue a su favor, reconstruya, retroaliméntese y vuelva a operar con otro activo o con el mismo activo bajo nuevas condiciones de su análisis. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del take profit, que es para empezar, hay diferentes estrategias o diferentes maneras como nosotros vamos a empezarlo a buscar esas salidas. Hay dos aspectos muy interesantes y es el tema de la rentabilidad con respecto al objetivo o con respecto a la meta. Entonces, vamos a empezar con la rentabilidad de objetivo y vamos a mirar cómo la vamos a empezar a establecer en la plataforma de MetaTrader 4. Diferente a la rentabilidad meta, esta lo que busca es que efectivamente el trader empieza a determinar cuál va a ser ese valor que quiere brindar con respecto a esa orden que está colocando en el activo o en el mercado. Es decir, cuánto nosotros queremos ganar por esa trade o por ese trade. Normalmente aquí es cuando nosotros vamos a empezar a jugar con los niveles que estamos viendo en el mercado, pero sobre todo que esta rentabilidad objetivo es lo que nos está indicando nuestro sistema con respecto a esas reglas de riesgo o de porcentaje de aciertos que vimos al inicio del webinar que nosotros queremos empezar a determinar en nuestro sistema o más que todo que queremos determinar en nuestro día a día como traders. Entonces, claro, la rentabilidad de objetivo busca efectivamente eso, que nosotros establezcamos esos objetivos de beneficio. Normalmente, cuando nosotros hablamos de la rentabilidad de objetivo, es cuando nosotros queremos empezar a analizar el gráfico y poder buscar esos objetivos en los cuales las negociaciones se están determinando. Entonces, en este caso, estamos viendo el dólar con respecto al dólar canadiense en una temporalidad de 1 hora. ¿Qué es lo que podemos ver simplemente por análisis? Estamos viendo que lo que hay es una tendencia bajista marcada y que muy seguramente vamos a poder o vamos a tomar una posición a la baja porque incluso las medias móviles de esta configuración de media móvil 20 simple, una media móvil de 4 periodos exponencial y una media móvil de 12 periodos exponencial. Es decir, es un juego entre el corto y el mediano plazo. Entonces nosotros vamos a decir acá, efectivamente, nuestra rentabilidad de objetivo se va a empezar a establecer bajo esas condiciones del nivel del precio que está determinando y bajo lo que yo también estoy dispuesto a obtener. Vamos a suponer que efectivamente, teniendo en cuenta análisis de soportes y resistencias, sin duda alguna, el nivel del 1.24885 va a ser el siguiente nivel que efectivamente los precios van a mantener o que van a poder llegar en una dirección bajista. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros establecemos el número de unidades de pips que se pueden estar marcando o el número de beneficio que se pueda llegar a generar en esa orden. Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar una posición en venta con el mínimo operativo para que ustedes vean que efectivamente desde el mínimo, es decir, de 0.01, un micro lote, hasta un lote se puede realizar las mismas maneras de esta rentabilidad objetivo. Entonces, claro, tomamos la posición en venta y efectivamente nosotros vamos a decir, ese nivel de precio lo que nos está dando más o menos es un profit, vamos a ver que se me marcó muy rápido, de alrededor de 1.24 dólares, pero claro, porque estamos haciendo una microoperación. Entonces, claro, teniendo en cuenta este objetivo, sí cumple con las condiciones de nuestro sistema, es decir, nuestro sistema nos dice, o nuestra operativa nos dice, que si estamos haciendo alrededor de 10 trades y que cada trade me tiene que dejar un beneficio por encima de $1, entonces significa que estoy cumpliendo ese objetivo. Claro, pueden ser $10,
pueden ser $100, todo también se centra en el tamaño de la operación, pero el tamaño de la operación no entra en este webinar. Si ustedes quieren que más adelante hablemos sobre el tamaño de las operaciones y los apalancamientos, por favor, déjenos su comentario en estos momentos o déjenos el comentario para las personas que estén viendo esta grabación de este webinar para efectivamente brindarles más información. Pero entonces aquí suponemos que efectivamente ya tenemos esa rentabilidad meta en el Take Profit, es decir, si se adecua a lo que quiero ganar, claro, de una vez voy a dejarlo. Y que adicionalmente, aquí también tenemos que ser un poco realistas en ese sentido. El tamaño de la operación es vital, pero también el tamaño de, o más que todo, la dirección de bueno, sí, la dirección del mercado con respecto a ese nivel de precio. Ese nivel de precio es el más acercado. Pero claro, van a haber algunos traders que van a decir, no, pero es que yo quiero ganar alrededor de $3, ¿cierto? Pero claro, esos $3, nosotros decimos, listo, queremos dejarlo en $3. Pero, ¿qué soporte o resistencia en este caso? ¿Qué soporte hay en $3? Ninguno. Es decir, esto es un nivel de precio en el cual el rango de negociación durante los últimos 4 jornadas, casi 5, no se ha visto. Es decir, que este trade no se va a ejecutar en el corto plazo o no se va a cerrar en el corto plazo, sino que se puede llegar a cerrar con un mayor nivel de tiempo. Es decir, no va a ser en un día, o posiblemente no puede ser en un día, sino que puede ser en 2 o 3 días, porque claro, este nivel de precio, de hecho, si nosotros lo buscábamos, está alrededor de unas 7, 8 jornadas de mercado. Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso. Si nosotros queremos buscar objetivos en el corto plazo, tenemos que respetar más los soportes y las resistencias que estén cercanas. O dado caso que ustedes quieran encontrar más soportes y resistencias, en este caso soportes para fijar posibles nuevos objetivos, es decir, salir con nuestra rentabilidad de objetivo, simplemente lo que tenemos que hacer es disminuir los marcos de tiempo. Si nosotros disminuimos los marcos de tiempo, vamos a tener más información en las velas. Mírenlo acá. Efectivamente, tenemos más datos y más información para poder encontrar esos soportes que nos van a beneficiar en la operativa. Pero claro, nosotros tenemos que ser realistas de que esos niveles más allá, que claro, me van a generar una mayor rentabilidad, le está pidiendo al gráfico o al activo que necesita más tiempo para poder llegar ahí. Claro, un aumento de volatilidad, un aumento de participación puede generar que el precio se o mantenga esa dirección de una manera más fuerte y más rápida en menor tiempo, pero puede en otros casos que no. En este caso estamos hablando del USD CAD, es un activo mayor, es un par mayor, sí, efectivamente tiene una alta participación, pero que está más relacionado con respecto a la coyuntura de los precios internacionales del petróleo, porque mantiene una correlación muy directa con respecto a este activo. El día de hoy se presentaron los inventarios de petróleo, pero para el día de mañana no tenemos tantas noticias con respecto al petróleo. Muy posiblemente tenemos información por parte de los Estados Unidos, entonces efectivamente puede que se presente esa condición de aquí a allá. Pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta eso con respecto a la rentabilidad objetivo. Si nuestro objetivo son mayores y nuestro tipo de trading es en el largo plazo, vamos a poder fijar rangos mayores. Si nuestro objetivo del trade o nuestro tipo de operativa es en el corto plazo, un scalping, pues vamos a tener que buscar o ganancias menores, es decir, más cercanos al nivel del precio actual, o efectivamente jugar con el tamaño de la operación. Pero esas son las maneras como nosotros vamos a empezar a tener esos beneficios por parte del take profit. Que si este también se cumple por parte del stop loss, claro, ustedes también pueden fijar soportes y resistencias y adicionalmente tener en cuenta de que si estamos en un take profit de $3, pues significa que nuestro stop loss o nuestro ratio de 3 a 1 significa que tiene que estar por lo menos la pérdida en $1. Es decir, tenemos que estar dispuestos a asumir por lo menos $1 y que no podemos asumir pérdidas superiores a $1. ¿Por qué? Porque ya no respetamos la relación riesgo-recompensa. ¿Listo? Súper para tener en cuenta. Ahora, pasamos a la rentabilidad meta. La rentabilidad meta es el tipo de salida de cierta manera un poco más claro con respecto a los otros tipos de salida en beneficio al take profit, porque aquí es cuando nosotros queremos que alcance el precio o que sí, que la dirección de los mercados alcance en cierto nivel del precio. Es decir, que aquí nosotros no nos condicionamos con respecto a take profit y stop, soportes y resistencias, sino que aquí nosotros vamos a tratar de buscar lo más en corto plazo, pero más que todo son esos objetivos que nosotros determinamos al nivel del precio. Normalmente aquí se hace más que todo centrándonos en las condiciones de los precios en los activos. Es decir, si estamos viendo nuevamente esta dirección bajista, nosotros vamos a poder decir que efectivamente nuestro take profit está bien. Pero si queremos hacer un análisis un poco más profundo y buscar el mejor nivel del precio, vamos a tener que hacer trabajo de velas japonesas u otros elementos para poder efectivamente condicionar ese próximo nivel de precio en donde las cotizaciones van a estar dispuestas a negociar. Entonces, claro, eso es otra manera de hacerlo, porque el objetivo siempre nos va a permitir cómo buscar a favor del sistema,
mientras que la rentabilidad meta va a estar siempre a favor de las condiciones de los datos históricos del activo. Ok, Víctor, ¿qué media móvil se recomienda para operar y en qué periodo de tiempo? Bueno, Víctor, normalmente, digamos, si tú quieres mantener una operativa en el corto plazo, si eres un day trader, es decir, el day trader es aquel que abre y cierra operaciones el mismo día, o un scalping que abre varias operaciones en cortos periodos de tiempo, sin duda alguna las medias móviles que te recomiendo son las exponenciales. Utiliza la de 4, utiliza la de 14, utiliza la de 40, esas 4 son una combinación muy buena, que es el triple cruce de la muerte, o utiliza la media móvil exponencial de 4 periodos con la media móvil exponencial de 9 periodos. ¿Por qué? Porque el cruce entre ellas te pueden dar señales de entrada y salida. Esos normalmente son para periodos desde 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos. En una hora puedes utilizar el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, que es el de 4, 18 y 40 en exponencial, o puedes utilizar la media móvil de 9 periodos exponencial y la media móvil simple de 20 periodos con una media móvil simple de 50 periodos. Esa estrategia también funciona bastante bien, Víctor. Igualmente, hay otra manera como nosotros también vamos a poder empezar a tomar beneficios y es decir, fijar el take profit, pero pues más adelante se los voy a explicar. ¿Listo? Ahora, pasamos a los otros dos tipos de take profit que nosotros vamos a poder, bueno, que nos van a poder permitir tener un mejor, digamos, empezar a establecer mejores objetivos. Primero, el trailing stop. El trailing stop puede estar a favor del take profit, pero también puede estar a favor del stop loss. Normalmente el trailing stop es una herramienta que se utiliza para que cuando la dirección del mercado esté a favor de nuestro trade, es decir, si la dirección es alcista, el stop loss empiece a moverse bajo esos crecimientos de los precios en los activos. Es decir, que si el precio, hablemos del euro dólar, si el euro dólar está en más o menos, un ejemplo fácil, 1.1250, ¿cierto? Y nuestro stop loss está en 1.1200 o en 1.1200, ¿cierto? Y dado caso que efectivamente hay un movimiento alcista donde efectivamente donde el nivel del precio de la orden pase a 1.12, hablemosle de 1.1300, nuestro stop loss, de acuerdo a ese trailing stop que nosotros fijamos, va a empezar a subir ese número de unidades que nosotros establecemos. El trailing stop, ustedes lo pueden fijar desde 15 pips, es decir, que cada 15 puntos el stop loss se mueva. Entonces, en pocas palabras, si estamos en 1.1200, es decir, que si sube 15 pips, el stop loss va a pasar a 1.1215. Pero claro, en este ejemplo, que subió alrededor de 50 pips, y si tenemos el trailing stop en efectivamente 15 puntos, entonces significa que ha presentado tres alzas de hecho, es decir, que efectivamente ese stop loss se convierte en take profit. ¿Por qué? Porque va a quedar por encima del nivel del precio o que efectivamente puede que quede en ese mismo exacto precio de la entrada. Entonces, claro, si se presenta esa subida donde el precio está en 1.1300 y nuestro take profit, nuestro stop loss en estos momentos está en 1.1250, ¿cierto? Significa que ese stop loss que está igual al precio de entrada, donde nosotros efectivamente abrimos el trade, se convierte en un take profit. ¿Por qué? Porque el stop loss que está con el trailing stop nunca va a ir en contra de nueva orden, siempre va a ir a favor de la orden. Entonces, supongamos que efectivamente el beneficio ahora el nivel del precio del euro dólar no está en 1.13, sino que está en 1.1350. Entonces, significa que nuestro stop loss va a estar en 1.13. Entonces, dado caso que en ese 1.1350 el precio retroceda nuevamente a 1.13, ese stop loss se convierte en take profit y vamos a llevar ese beneficio a pesar del retroceso. Esa es otra manera como ustedes pueden empezar a trabajar con el tema del take profit o incluso por parte del stop loss, porque dado caso que no iguale al nivel del precio, sino que se retroceda, la pérdida va a ser mucho menor, es decir, que va a estar en pro de nuestra operativa. Entonces es un punto muy importante que nos va a poder permitir acompañar estos beneficios o más que todo beneficiar a nuestra cuenta. Luego tenemos la acción del precio. Normalmente la acción del precio es una manera que nosotros vamos a poder fijar el take profit, dado que aquí es cuando nosotros empezamos a analizar los rangos de negociación. Es decir, que a través del análisis de las velas, sobre todo de las velas japonesas, vamos a empezar a consolidar mejores salidas. ¿A qué nos referimos a esto?
Y digamos, miremos otro activo que no sea Forex. Bueno, miremos por parte de el DAX alemán de 30, ¿cierto? Normalmente lo que nos está diciendo la acción del precio es que nosotros analicemos el comportamiento histórico de los activos y empecemos a utilizar esas velas para poder fijar mejores salidas en el activo. Entonces aquí, dado caso, hay diferentes estrategias, hay diferentes maneras para utilizar esta estrategia. La primera es el rango de todo el día operativo, es decir, si nosotros vamos a tomar una operación de compra, de venta en una temporalidad de 1 hora, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo en estos momentos el DAX alemán? Que efectivamente hubo una tendencia de recuperación el día de hoy, pero el día de hoy inició bajista. Entonces, muy seguramente puede que se presente una corrección bajista. Vamos a suponer, va a ir a la baja unos pocos puntos. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿cuánto va a ir a la baja? Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que fijamos primero el rango de negociación del día anterior, ¿cierto? Es decir, tomamos toda la jornada del día y empezamos a analizar con respecto al precio de apertura de esa sesión. Es decir, miramos acá al precio donde abrió la jornada del día de hoy. Y aquí simplemente vamos a empezar a contar los pips o las unidades de pips. El mínimo fue de 45. Entonces, claro, aquí tenemos, fijamos aquí para, bueno, por si ustedes lo desean hacer así, 45 hacia la baja y hacia la alza, pues fue obviamente mucho mayor con respecto al precio de cierre fue de 78. Es decir, que si de acuerdo al promedio anterior de la acción del precio, vamos a poder ver que ese fue el rango, más o menos de una pérdida o una caída de 45 y un beneficio de 73. Entonces, muy seguramente, cuando nosotros vamos a tomar aquí una posición vendedora, vamos a tener en cuenta que la pérdida, bueno, aquí más que todo se centraría en una posición compradora, por lo que la anterior jornada es alcista. Entonces vamos a suponer que esta puede llegar a ser alcista. Entonces, claro, nuestro take profit lo vamos a poder fijar en ese promedio. Puede ser en los 75 que creció durante la jornada o más o menos en la mitad. E incluso, si nosotros lo queremos hacer en cortos periodos de tiempo, podemos hacerlo también a través del análisis de velas japonesas. Entre todo el movimiento del día, esta gran vela fue la que marcó la jornada. Entonces, claro, aquí tenemos un movimiento de 53. Es decir, que vamos a poder colocar nuestro take profit si fuese una posición alcista en 53, más o menos en este nivel del precio. Es decir, simplemente trasladamos el nivel del precio a nuestro favor, por eso se conoce como acción del precio, y la caída, pues efectivamente también podemos tomar la vela que haya presentado efectivamente la mayor contracción en la jornada, o simplemente podemos ya saber que si efectivamente si la mayor caída fue 43, podemos también establecer que la caída puede ser ese 43 o el promedio de ese 43. Es decir, podemos estar hablando de la mitad, simplemente de unos 23 pips. ¿Por qué? Porque fue lo que estuvo dispuesto a caer durante la jornada anterior. Eso es lo que se conoce acción del precio. Otra manera de hacer o utilizar la acción del precio, si digamos estamos en una temporalidad diaria, es simplemente utilizar el rango de la anterior vela. Es decir, en promedio, o bueno, bajo el rango anterior, no hablar de promedios, fue de 74 pips. Entonces significa que si queremos tomar una posición, en este caso de take profit, vamos a fijar alrededor de esos 74 puntos. Entonces cogemos y buscamos esos 74 puntos, más o menos buscamos ese objetivo, lo establecemos, es decir, lo guiamos, y la pérdida lo manejamos a través del ratio, si ustedes desean, o a través también de ese promedio de negociación, pero estaríamos hablando de un ratio 1 a 1. Eso no nos estaría beneficiando tanto. Es decir, teniendo en cuenta que si son 73, podemos buscar alrededor de unos 23 puntos de pérdida. Esa también va a ser una manera como nosotros vamos a empezar a sacar el beneficio por parte de la acción del precio. Y como pueden ver, es una manera, una salida muy técnica y que simplemente estamos utilizando los datos de las anteriores jornadas operativas. ¿Listo? Eso es como un elemento muy vital. Ahora, pasamos por parte del stop loss. El stop loss, sin duda alguna, es más difícil incluso que el take profit. ¿Por qué? Porque el stop loss es ese punto en el cual nosotros estamos perdiendo. Es decir, estamos perdiendo balance, estamos perdiendo cuenta. Y eso puede ser puede ser un elemento que nos puede afectar psicológicamente y que adicionalmente a nadie le gusta perder. Esa es la verdad. Y menos lo que nosotros hemos invertido y lo que hemos trabajado, que dejamos en el balance de nuestras cuentas, pues nosotros no queremos empezar a reducir los dólares que tenemos. Pero entonces, claro, independientemente las pérdidas van a ser inminentes. Lo importante es que sean menores, lo más pequeño posible. Pero claro, aquí hay diferentes aspectos o elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para empezar a fijar ese stop loss, es decir, cuáles van a ser las mejores estrategias. Primero que todo, vamos a tener en cuenta las recomendaciones para
bueno, para empezar a aplicar de aquí en adelante, y luego vamos a empezar a mirar, bueno, cuáles van a ser esos tipos de stop loss que voy a poder empezar manejando. Primero, el stop loss siempre tiene que efectivamente aumentar con respecto al rango de negociación que se presentó en la jornada anterior. Yo sé, esto puede ser muy confuso, pero en el gráfico se ve mucho mejor. Vamos a suponer lo siguiente. Estamos viendo la vela anterior, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros decimos, vamos a tomar una posición alcista, es decir, vamos a tomar una posición en compra. Muchos dirían que la mejor manera para poner efectivamente el stop loss va a ser en el mínimo de negociación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente fue el mínimo marcado, es decir, lo más posiblemente bajo que pueda marcar la siguiente jornada con respecto a la jornada anterior. Pero de hecho aquí hay un problema, y es que este stop loss está mal fijado. ¿Por qué? Porque el anterior rango de negociación estuvo dispuesto a llegar a ese nivel, y esto pasa bastante. ¿Por qué? Porque a través del análisis de soportes y resistencias, ¿cuál es el próximo soporte? El que acabe de marcar. Indiscutiblemente es el siguiente soporte, y de hecho que se ha respetado 1, 2, 3, 4 veces, 5, 6, es decir, nosotros decíamos, uy, pero es que ese es el soporte, sí, pero es que si nosotros sabemos que los precios pueden llegar hasta ahí, ¿por qué vamos a colocar el stop loss ahí? ¿Para que nuestra operación se estopee? No, nosotros tenemos que darle un poco más de espacio al stop loss, cosa que, dado caso en que si efectivamente se presenta una contracción, ya sabemos cuáles van a ser esos niveles de negociación, pero nosotros tenemos que estar siempre colocando el stop loss en un nivel de negociación donde el mercado no esté acostumbrado. Obviamente, ustedes me pueden decir, pero es que entonces que no está acostumbrado más o menos aquí en el 14.9 o 983, sí, yo sé que es exagerado. No, simplemente busquemos las últimas jornadas, ya sabemos que estuvieron dispuestos a llegar hasta este nivel. Es decir, que este es el rango de negociación de la última, yo diría, aquí cuántas jornadas tenemos, 5, 6, 7 jornadas. Es decir, nosotros tratemos de buscar el nivel más incómodo en esta temporalidad diaria alrededor de unas 4 o 5 jornadas. Es decir, si ubicamos nuestro soporte y resistencia, ubiquémoslo un poco despegado de efectivamente de ese nivel de stop loss. Claro, nosotros podríamos decir, oiga, pero aquí no estamos asumiendo más pérdidas, sí, pero también estamos dándole la posibilidad a la orden de que no se estopee. Porque es que colocar una buena salida no se centra solamente en limitar las pérdidas, sino que una buena salida es buscar un precio donde el mercado se sienta incómodo, cosa que si es una corrección, es decir, o si simplemente es un retroceso, a ese nivel el mercado va a decir, yo ya llegué a ese nivel de precio. Claro, o sea, hace 2 días llegué, el día de ayer llegué, yo puedo llegar, el anterior también puedo llegar, pero si lo coloco en un nivel incómodo, dice, el mercado va a pensar, oiga, pero ya son como 6 jornadas, 7 jornadas, ese mínimo no vale la pena. Es decir, que ya, sí, efectivamente, es una corrección, va a rebotar más fácil en ese nivel, donde efectivamente, no va a rebotar más fácil antes del segundo nivel que coloqué que el primero. ¿Por qué? Porque los precios estuvieron dispuestos a negociar ya alrededor de 5 días anterior a ese. Claro, puede ocurrir algún aspecto fundamental de que efectivamente la dirección sea bajista, que nos lleguemos a estopear, eso sin duda alguna, pero pues bueno, eso ya son condiciones del mercado, y entonces significa que la dirección era bajista y no era nuestra dirección, no era dirección alcista como pensábamos. Entonces, claro, esa es una buena manera que nosotros vamos a empezar a fijar el stop loss. La estrategia, buscar el rango de negociación y colocarlo en un nivel un poco más alejado. Adicionalmente, si este nivel que nosotros estamos colocando, nosotros decimos, de acuerdo al tamaño de la operación, es de una pérdida de $5 y lo que yo estoy dispuesto a asumir por un trade en pérdida son $7, significa que está súper bien. Pero claro, si está en una pérdida de 8, 9 o de $10, ustedes tienen que pensar si realmente ese trade les va a funcionar. ¿Por qué? Porque si supera su máxima pérdida por trade o su máxima pérdida por día, lo que tienen que hacer es reducir el tamaño de la operación. Ustedes no pueden limitarse a que efectivamente no se cumpla la condición. Si el trade a ustedes le está dando todas las señales para decir, oiga, va a ocurrir, puede ocurrir, hay una alta probabilidad según mi análisis, ustedes tienen que darle la oportunidad a ese trade. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes no se lo dan y efectivamente es así? ¿Quién está asumiendo el costo operativo ahí? Los traders. Porque el mercado se mueve bajo su propia dirección, sino que el análisis es lo que a nosotros nos permite interpretarlo de una mejor manera. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese punto. Y adicionalmente, la entrada, así como los objetivos de salida, lo que acabamos de mencionar, depende de cada trader. Entonces ustedes tienen una tarea y es establecer cuánto estoy dispuesto a perder, mirar si esos niveles que estoy colocando en mis operaciones son lo que estoy dispuesto a perder. Si efectivamente es menor,
denle un poco más de espacio al stop loss. ¿Por qué? Porque efectivamente si le dan un poco más de espacio y están en un nivel incómodo para el mercado, va a tener más posibilidades de que efectivamente no se estopee. O si está muy por encima de su objetivo de pérdidas, limiten el tamaño de la operación. Porque cuando ustedes reducen el tamaño de la operación, significa que esos niveles de stop loss y take profit van a tener más espacio para moverse bajo esa pérdida máxima que uno está dispuesto a asumir. Eso es otra manera como nosotros los traders operamos. Si no se acomoda el stop loss y el take profit, cambiamos el tamaño de la operación. Si está muy sobrado el stop loss y el take profit, podemos también cambiar el tamaño de la operación. Eso ya depende de cada trader y estas son estrategias de encontrar las mejores salidas y entradas del mercado. Es algo bastante sencillo y que adicionalmente estoy seguro que ustedes van a poder hacerlo sin ningún problema. Ahora bien, pucha, este tema está larguísimo. Cuando nosotros estamos hablando del stop loss, siempre vamos a escoger efectivamente el stop loss a nuestros objetivos, pero también tenemos que tener en cuenta que queremos salir del rango de negociación, no queremos estar dentro del rango de negociación. Hay que trabajar el ratio riesgo-recompensa. Normalmente el stop loss puede aguantar más pips de pérdida al momento que reducimos el tamaño de la operación, o como les digo, si los niveles iniciales están muy sobrados a nuestra pérdida máxima, podemos aumentar el tamaño de la operación si es lo que ustedes desean. Esto lo que va a permitir es efectivamente reducir va a poder reducir potenciales ganancias, porque claro, si reducimos el tamaño de la operación, las ganancias van a ser menor, pero si le aumentamos el tamaño de la operación, las ganancias van a ser mayor. Todo siempre se centra en sus objetivos de stop loss y take profit, y adicionalmente el tipo de mercado, que eso nosotros ya lo mencionamos en el webinar de sistemas de trading, primera o segunda parte. Ahí está muy claro cuáles son los diferentes tipos de mercado y que cada tipo de mercado tiene sus propias condiciones de entrada y de salida. Así que les recomiendo o los invito a ustedes que ingresen al canal de YouTube por parte del broker de Equity, los pueden encontrar como Equities S, ahí van a poder encontrar ese webinar que va a ser un complemento excelente para este que están viendo en estos momentos. Ahora, cuando nosotros hablamos del stop loss, ¿cuáles son esos consejos? ¿Cuáles son esas estrategias? Primero, según soportes y resistencias. Es el más básico que normalmente se cumple y que adicionalmente no solamente en el mercado Forex, sino que en todos los tipos de mercado, los soportes y las resistencias son vitales para poder establecer los mejores beneficios y las mejores pérdidas. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente. Para el take profit, coloquen el nivel del rango de negociación que ya se ha marcado. Para el stop loss, sáquenlo de ese nivel de rango de negociación, déjenlo un poco incómodo. ¿Por qué? Porque así ustedes se pueden llegar a evitar de estopearse mucho más rápido. Adicionalmente, solo hay que tener en cuenta, solo debemos tener cuidado de aquellos participantes que son capaces de mover el mercado. Es decir, si ustedes están operando bajo una coyuntura fundamental o bajo una coyuntura de mercado donde no hay avisos, donde no hay publicaciones, donde digamos que no hay aspectos que generen volatilidad, no hay ningún problema. Y adicionalmente, si están operando en un mercado volátil, tienen que dejar el stop loss fijo, es decir, bajo las condiciones iniciales, no bajo otros elementos que efectivamente ustedes se puedan tal vez confundir, es decir, que si hay un momento volátil y dejan un trailing stop para reducir las pérdidas, pues se pueden llegar a estopear rápido. O si están en un mercado normal, es decir, no volátil, y efectivamente colocan una operación en el largo plazo, pues efectivamente también se va a demorar un poco más en ejecutarse. Digo, bueno, en ejecutar el cierre. Entonces hay que tener cuidado con respecto a esto. Bueno, ahí se me repitió los dos textos que pegan con ustedes. Ahora, hay otras estrategias para colocar el stop loss. Primero, el indicador o indicador stop loss. Aquí es cuando nosotros vamos a efectivamente colocar el stop loss de acuerdo a un nivel mínimo de discreción y que adicionalmente aquí es cuando nosotros vamos a empezar a ajustar esas entradas o vamos a ajustar el stop loss que con ustedes de acuerdo a esa entrada y a esos objetivos del trader. Normalmente el stop loss no debe estar en un lugar habitual del mercado, es decir, rango de negociación. Si está por debajo o si está por fuera del rango de negociación, nada, están en un buen momento. Adicionalmente hay otra manera y es el stop loss en el aire. Esa manera es algo bastante interesante, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a ser un poco riesgosa. ¿Por qué? Normalmente, cuando nosotros queremos o vamos a realizar un stop o vamos a ejecutar el stop, vamos a colocarlo en el stop loss en el aire, es cuando nosotros hacemos lo siguiente. Primero, estamos pendientes de efectivamente el movimiento en el mercado y nosotros lo que queremos es efectivamente, digamos en este caso, tomar una posición vendedora. Entonces, lo que hacemos o lo que hacen algunos traders, bueno, miremoslo en otro activo, en el dólar con respecto al franco suizo. Entonces acá, efectivamente una posición vendedora.
Nosotros podemos tomar la posición de venta inicialmente. Uf, no me está dejando entrar a operar. Vamos a mirar sell. Efectivamente, ahí tomamos nuestra posición vendedora y lo que hacen los traders es que efectivamente dejan ese stop loss por encima del rango de negociación. ¿Por qué? Porque en este caso lo que esperan es que efectivamente algunas velas se consoliden con la finalidad de encontrar esos picos. ¿Por qué? Porque al momento en que encuentran esos picos, ahí es cuando van a decir, ya entiendo cuál va a ser el precio de negociación durante ese rango de tiempo que yo estoy analizando. Pueden hacerlo en temporalidades tanto en el corto como en el largo plazo. Y cuando aparezcan esos picos, ustedes pueden efectivamente ajustarlo un poco por encima o por debajo, dependiendo también del tipo de operación, del precio de negociación. ¿Por qué? Porque claro, ese stop loss en el aire lo que busca es que no sea alcanzado tan fácilmente. Claro, aquí hay unos problemas muy relevantes y es que esa estrategia funciona en algunos tipos de activos, sobre todo en activos que no tienen tanta volatilidad y que adicionalmente se utiliza para la confirmación. Pero en dado caso en que si se presenta un suceso fuerte en el mercado, que efectivamente el nivel de negociaciones sobre, o digamos que llegue a ese stop loss que está en el aire, pues nada, vamos a asumir un mayor nivel de pérdidas. Por eso normalmente aquí es cuando el trader puede llegar a sufrir pérdidas considerables. Igualmente, ¿por qué lo hacen de esta manera? Para poder mirar ese rango de negociación de ese momento en el que quieren entrar a operar y colocarlo. Normalmente este se utiliza más que todo en operaciones tipo scalping o intraday, donde están esperando efectivamente esas consolidaciones de esas velas de 30 minutos o 15 minutos, encuentran esos picos, colocan un nivel incómodo y efectivamente ya dejan que la operación pues efectivamente mantenga el movimiento que debe tener. Entonces, claro, esto es un punto muy importante, que es una estrategia un poco fuerte, pero es una estrategia de colocar el stop loss y que adicionalmente funciona. No les voy a decir que no. Ahora, también hay otra manera en la cual nosotros vamos a empezar a fijar el stop loss o estrategias, y el primero va a ser a través del patrón de velas japonesas. Este nos puede dar tanto buenas señales de entrada, así como buenas señales de salida. ¿Por qué? Porque las velas japonesas que han o los patrones de velas que se han formado anteriormente pueden llegar a ser niveles significativos tanto por parte del stop loss o como por parte del take profit. Aquí voy a marcar algo interesante, ya lo voy a ampliar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que están observando ustedes en el gráfico? Están viendo que efectivamente tenemos un patrón de un hombre colgado. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos dice el hombre colgado? Que nosotros podemos colocar una resistencia de acuerdo a ese máximo del hombre colgado y efectivamente, bueno, esperar a la siguiente vela, que es la confirmación del cambio de tendencia. Entonces, claro, al momento en que se presenta el hombre colgado, lo que hacen los traders es que efectivamente ven ese nivel y marcan por encima de lo que efectivamente se generó por parte del hombre colgado, es decir, por encima del máximo de la vela, para que efectivamente sea ese nivel de stop loss y esperen la confirmación del patrón, es decir, que esperan a que se forme la vela y si efectivamente es la confirmación del patrón, nada, nos llevamos un profit bastante bueno. Y dado caso en que llegue a ser un stop, que nos lleguemos a stopear, nos stopeamos bajo un precio bastante reducido. Adicionalmente, puede que esos patrones de velas japonesas anteriores nos funcionen más adelante. Entonces, en dado caso, aquí madre, se me olvidó, esta resistencia que nosotros marcamos para las cotizaciones en el futuro puede que sea un nivel o un punto importante en los breakouts, es decir, para poder encontrar entradas. Porque claro, aquí es como si nosotros trazáramos, es que en estos momentos, como está en Zoom, no puedo utilizar más el marcador o la pluma. Entonces, claro, es como si nosotros imagináramos una línea a lo largo y veamos que efectivamente se está presentando anteriormente un patrón. Entonces, claro, aquí tenemos un patrón de 3 hombres colgados. Entonces nosotros decimos, qué pena, de casi 3 soldados blancos. 3 hombres colgados. De casi 3 soldados blancos. Entonces, claro, aquí nosotros podemos decir, se puede presentar ese breakout o el rompimiento. Pero ¿cuál va a ser el rompimiento significativo? El del anterior patrón de velas japonesas. Es decir, que aquí nosotros podemos decir, podemos encontrar la salida, o ya sea la salida en take profit si tomamos posición anteriormente, o la entrada para el siguiente movimiento que me confirma el patrón. Entonces, claro, esos son patrones que de velas japonesas, que es algo que se aprende siempre cuando estamos arrancando en el mundo del trading y que adicionalmente puede llegar a funcionar bastante. Se los recomiendo, funciona de una muy buena manera y que adicionalmente eso es una buena confirmación para también saber cuando un ciclo de mercado termina o una dirección o una tendencia termina e inicia una nueva, o que simplemente se pueden dar rebotes, que los rebotes son estrategias que también los traders pueden utilizar y que funcionan bastante. ¿Listo? También tenemos el método de los indicadores. Normalmente los indicadores de cambio o los indicadores de tendencia
como el caso de medias móviles, MACD, estocásticos, Bollinger, pero mi favorito, Ichimoku, nos funcionan muy bien para poder encontrar esos soportes y esas resistencias. Aquí normalmente siempre se busca es combinar con patrones de velas japonesas, pero tener también la información del indicador. Entonces, claro, aquí vamos a mirarlo rápidamente en MetaTrader, un ejemplo sencillo. Cuando nosotros estamos en este punto, ¿qué es lo que, bueno, vamos a cerrar esa orden para que no nos confunda. O bueno, dejémosla abierta porque de pronto nos puede llegar a funcionar. Entonces, dado caso, vamos a cerrar aquí el indicador de correlación y vamos a colocar, ¿qué les parece si, bueno, vamos a utilizar la nube Ichimoku? ¿Por qué? Porque es muy buena para ubicar soportes y resistencias, es decir, buscar objetivos de take profit y stop loss. Entonces, Ichimoku es un indicador tendencial, el cual lo que nos está brindando es la información de cuál es el comportamiento de la tendencia y que adicionalmente sus nubes, como sus líneas, nos pueden dar señales de entrada y de salida. Entonces, en este caso, up Kumo verde, down Kumo, vamos a colocarla como con un rojo y efectivamente ejecutamos. Entonces, claro, muy seguramente aquí ya teníamos nuestra posición, si mal no me acuerdo, bueno, nuestra posición de venta, de hecho está haciendo un poquito a favor. Entonces, claro, ustedes pueden decir, listo, si yo quiero abrir en ese nivel de precio, ¿cómo voy a encontrarlos a través de los indicadores? Y es efectivamente a través de los datos que nos dan. En este caso, Ichimoku lo que nos dice es que la nube puede funcionar como soporte y resistencia. Entonces, claro, si estamos en una dirección bajista y vamos a decir, este puede llegar a ser el nivel del toma de beneficio, utilizamos el Ichimoku. Si nos confirma ese nivel, nada, dejamos efectivamente ahí por parte del take profit. Y si decimos, ¿qué pasa si hay una continuación de tendencia bajista? ¿Cuál puede llegar a ser nuestra próxima entrada? Utilizamos las formaciones de la nube, es decir, que aquí podemos tener una confirmación de una nueva entrada o utilicemos uno anterior, es decir, miremos los datos históricos, aquí tenemos una línea completamente marcada. Es decir, que si se va bajista, cierra take profit y si sigue continuación bajista, podemos abrir una nueva orden bajo la línea media que nos marcó efectivamente esta línea o este soporte por parte de la Opcumo que nos puede llegar a funcionar efectivamente como una nueva posible entrada y adicionalmente una posible salida. Es decir, que aquí podemos fijar take profit. Por parte del stop loss, lo mismo, utilizamos la nube. Utilizamos los soportes de las nubes para confirmar esos niveles de stop loss. En este caso, nosotros decidimos como, bueno, si este puede llegar a ser nuestro nivel de stop loss y nosotros, bueno, qué pena, ese es nuestro nivel de precio, habíamos colocado aquí el stop loss, miremos a ver si hay un rebote con respecto a la nube. Aquí lo respeto una vez y miremos datos históricos, espero que nos actualicen los precios. Y efectivamente, en los datos históricos vemos que está más o menos respetando la nube, es decir, que aquí tenemos una confirmación bastante interesante para decir que efectivamente ese nivel que colocamos como stop loss funciona. Y dado caso en que nosotros no sepamos en dónde colocar el stop loss, utilicemos la nube, es decir, los datos que me dan los indicadores. Bollinger pueden utilizar las bandas, MACD, los cambios o esos momentos en los cuales están esos máximos y esos mínimos de los barras de histograma. Digamos, otro que también funciona muy bueno y son las medias móviles. Cuando nosotros utilizamos medias móviles en mediano y largo plazo, la media móvil que tenga más datos va a ser la de mayor peso. Normalmente siempre los traders, así sea de corto o de largo o de mediano plazo, utilizan la media móvil de 200 periodos. ¿Por qué? Porque la media móvil de 200 periodos es la media que más respetan los precios y que la que confirma mejor los rompimientos. Entonces simplemente nos vamos por Moving Average, colocamos los 200 periodos, dejémoslas de un color que resalte y efectivamente aquí ya tenemos que vemos el cruce, es decir, la confirmación de la dirección alcista y en este caso, para las personas que quieran buscar efectivamente niveles un poco más allá, la media móvil de 200 les puede funcionar. También las de corto plazo les funciona, 20, 50, 100, 200, esa combinación de 4 medias móviles simples funciona. También el indicador Alligator, el indicador Caimán es muy bueno porque esos momentos de concentración de las medias y cuando luego abren, nos pueden dar efectivamente esos niveles de soportes y resistencias que también nos pueden llegar a funcionar. No los que se están marcando actualmente, no, sino los históricos, porque los históricos son muy significativos y al final esa va a ser la manera como nosotros vamos a empezar a gestionar mejor el stop loss y el take profit. Bueno, y ya con esto llegamos al final del webinar. Me disculpo con ustedes de pronto por el tiempo. Bueno, si tienen preguntas, por favor, realicen las preguntas en este momento. Igualmente aquí les dejo las redes sociales por parte del broker de Equity, que es el broker que nos trae o que nos brindó este espacio para este tema tan interesante de las estrategias de entradas y de salidas bueno, por parte de Take Profit Stop Loss. Les dejo sus redes sociales, los pueden encontrar en Instagram, Facebook y LinkedIn como EquityS. También les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker de Equity, que ahí es donde ustedes también van a poder encontrar, van a poder comunicarse con ella para saber más con respecto a este mundo.
Aquí en estos momentos les estoy mostrando la página por parte del broker de Equity. Equity es un broker retail que también ofrece sus servicios por supuesto que a traders institucionales y que más que todo ustedes van a poder encontrar un portafolio muy diversificado. Van a poder encontrar acciones, commodities, índices, acciones de hecho de Latinoamérica que cotizan en la bolsa de Wall Street. Ustedes lo van a poder encontrar ahí. Ok, Eduardo, ¿cuándo es la hora que abre el mercado y qué es la hora más conveniente para analizar? Ok, Eduardo, muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos de las sesiones del mercado, normalmente una jornada operativa, es decir, vamos a hablar, la jornada del mercado de hoy, de miércoles, ¿cierto? Tiene 3 sesiones. Tiene la sesión asiática, tiene la sesión europea y tiene la sesión americana. Normalmente, dependiendo del tipo de activo, va a tener cierta hora donde abre y cierra. El mercado de acciones, dependiendo de la bolsa donde cotice, efectivamente va a estar regido bajo esa bolsa. Es decir, si estamos hablando de la bolsa de Nueva York, la bolsa de Wall Street, esta abre, si mal no estoy, a las 8 de la mañana, hora Nueva York, si no es así, me corrigen ustedes, y cierra a las 5 de la tarde, hora Nueva York. Entonces, bueno, cierra a las 4, no, sí, a las 5 de la tarde, 4 de nosotros. Entonces, claro, esto es un periodo donde tú vas a efectivamente poder hacer un análisis con respecto al mercado accionario. Pero si tú estás mirando mercado Forex, mercado FX, Forex es un mercado OTC, over the counter, y adicionalmente es un mercado descentralizado, es decir, no tiene una bolsa que la rija, entonces es un mercado 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. Entonces, claro, aquí en el mercado Forex tú vas a poder hacer análisis en todos los tiempos. Pero claro, hay ciertos pares de divisas que cotizan más en diferentes sesiones que en otras. Aquí lo que yo te recomiendo, Eduardo, es que primero busques el activo que quieres analizar. Normalmente los mejores puntos para analizar siempre se dan en los overlaps de la jornada. Los overlaps es cuando cuando la sesión americana y la europea está abierta o cuando la sesión asiática y europea están abiertas. ¿Por qué? Porque esos son los puntos de concentración donde muy seguramente va a haber mayor volatilidad y puedas tener más análisis. Normalmente la mejor sesión para hacer análisis y encontrar oportunidades es la sesión europea. ¿Por qué? Porque es la que tiene más concentración de noticias, Eduardo. Entonces, claro, ahí vas a poder encontrar más información para analizar y tomar decisiones. Pero claro, es la más volátil y la más participativa, pero la sesión americana, sin duda alguna, es una también de las mejores para tomar información y análisis de decisión. Pero claro, todo se centra siempre en el activo, Eduardo. ¿Listo? Espero haber aclarado tu pregunta. José, José Castro, ok, rápido y conciso. Perfecto, excelente, rápido y conciso. Me gusta bastante eso. Ok, tenemos aquí otra pregunta por parte de Imelda. ¿Take profit y stop loss funcionan los mismos tips en el caso de mercado de capitales? Claro, completamente. Sino que, claro, hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando estamos hablando de mercado, mercado de capitales, de caso de capitales. Ok, bueno, ahí sí me dejaste un poco confundido, Imelda, el caso de capitales. Normalmente los consejos que les dejo a todos ustedes funcionan en todos los tipos de mercado, sino que claro, tienen que tener en cuenta que el mercado accionario es un volátil. El mercado de futuros de los índices, sí, el mercado de futuros también es volátil. El oro es muy volátil. El petróleo también. Entonces, claro, cuando son mercados volátiles, tienen que ser un poco más prudentes en el análisis para poder encontrar esas oportunidades de entrada y de salida, ¿listo? Sobre todo en la salida por parte del take profit o por parte del stop loss, pero sí funcionan los tips en cualquier tipo de mercado, ¿listo? O sea, la verdad, esto no está centrado solamente en Forex o en acciones, sino que está centrado en el comportamiento de los precios. Entonces, claro, aquí es análisis chartista puro y adicionalmente ayudarnos con algunos indicadores técnicos o soportes y resistencias, incluso Fibonacci, retroceso, abanico, todo funciona, la verdad. O sea, la verdad aquí ya es que la imaginación del trader. Ok, José, yo opero mucho con rupturas, sí, de tendencia. Constantemente estoy al pendiente de soportes. Vamos a mirar, que hasta ahí me llegó. Y resistencias, mi análisis en marco lo hago en 4 horas, mi operación en temporada de 1 hora. ¿Qué opinas? Ok, ahí yo opino que tu operativa está bastante bien. Normalmente las rupturas o los breakouts en mayores periodos de tiempo, es decir, en 1 hora, 4 horas diario, cuando se presentan la confirmación de rompimientos, son movimientos más agresivos o más fuertes que en el corto plazo, sino que lo que pasa es que en el corto plazo, en 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos o incluso 30 minutos, puede que efectivamente esos rompimientos corrijan rápidamente. Como lo estás haciendo, me parece muy bien. O sea,
El análisis de 4 horas y tu operativa en 1 hora es un buen manejo de los marcos de tiempo. Incluso si te das la oportunidad con 30 minutos, puede que incluso aproveches algunos aspectos del mercado adicionales que tal vez no estás viendo. Ok, Víctor, ¿cuál es la mejor combinación de indicadores para hacer trading en el corto plazo? Especialmente para el oro y el Dow Jones. Ok, cuando estamos hablando en el corto plazo, tienes que utilizar indicadores rápidos. Entonces, utiliza medias móviles exponenciales. Utiliza esas medias móviles exponenciales en cortos periodos de tiempo. Utiliza la de 4 y la de 9. Esos cruces son muy buenos. ¿Por qué? Porque claro, tú lo que necesitas son señales, información. Fuera de eso, utiliza el indicador del Asset Oscillator para mirar esos momentos de compra y de venta, pero sobre todo para encontrar esos niveles de agotamiento, es decir, sobre compra o sobre venta. El Asset Oscillator, si no me acuerdo, son 14 periodos, puedes bajarlo a 10 periodos para tratar de encontrar señales en el corto plazo. Pero lo mejor son medias móviles y adicionalmente a eso le puedes agregar ya sea el indicador MACD corregido a unos 12 periodos o unos 10 periodos, es decir, que reduzcas el marco para poder mirar más los niveles de fuerza, o puedes utilizar el indicador de Bulls and Bears. Ese indicador es buenísimo para analizar la fuerza, sobre todo en, digamos que en un trading muy corto plazo. Bueno, si es muy corto plazo, si porque si es en el oro, yo te recomiendo que utilices MACD, sin duda alguna MACD, mételo, incluso en el anterior, mete MACD para encontrar el inicio y la finalidad de la tendencia, utiliza medias móviles, pero en el oro la verdad es muy bueno Bollinger. Entonces también puedes utilizar Bollinger, pero como estás mirando oro, utilízalo en 20 periodos. Si quieres mirar Forex, 21 periodos. Para los futuros de los índices bursátiles también, no, maneja las primeras que te dije. O incluso ahí te recomiendo que mires el triple cruce de la muerte también del profesor Carpatos. 4, 18, 20, 4, 20, qué pena, 4, 18, 40 exponenciales, buscas los cruces. Cuando abra, efectivamente ahí es cuando tú tienes las señales de entrada y de salida, pero tienes que tener mucho cuidado si lo manejas ya en muy cortos periodos de tiempo. ¿Listo, Víctor? Igualmente espero haberte respondido a la pregunta, también me dejas el comentario. Eduardo, nada, un gusto haberte aclarado la duda. Ok, excelente, gracias. No te preocupes, Imelda. ¿Qué opinas sobre el uso de robots o algoritmos para operar? Son buenos, siempre y cuando uno los construya o cuando uno los manda a construir, la estrategia esté muy bien montada. Porque lo que pasa con los bots es que ellos son automáticos, o sea, ellos van a lo que van. Si tú construyes el bot con muchos parámetros, claro, va a ser mejor. Pero lo importante es que la estrategia que le vayas a determinar al bot sea buena, que tú la hayas probado primero manualmente, y si te genera esos resultados, Imelda, ya ahí trata como decir, como listo, me está generando bien manualmente, mi backtesting manual me está diciendo que está bien, pásalo automático, trata de, digamos que si ves parámetros que hay que corregir, corrígelos y empieza a correr backtests automáticos en MetaTrader. Y ya cuando lo tengas ahí, los dos pulidos, nada, lo montas y listo. Incluso pues, ya cuando uno tiene un proceso automático, un bot, uno ahí hace la contratación del servicio de VPS, que ya con el VPS uno deja el bot montado, o sea, deja corriendo y uno puede apagar el computador y el bot va a seguir operando. De hecho, es como el objetivo de todo trader ya cuando consolida, que pena, un sistema de trading digamos que ya con, con todos los juguetes, como nosotros decimos en el Distrito Financiero que somos una academia de trading, ya ahí es cuando uno pasa a automatizar procesos. José, perfecto, en que tenía la duda por manejar diferentes temporalidades, no, está súper bien, haces o sea, miras tendencia principal y pasas o miras tendencia secundaria, pasas a una tendencia menor para encontrar efectivamente operar con rebotes o operar a través de mantener la posición con trading stop dinámico, está súper bien. Víctor, perfecto, me alegra mucho también haberte respondido y bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes, no solamente mostrándoles la página de Equity, donde ustedes van a poder encontrar toda la información, sino también mostrando la información de nosotros en Distrito Financiero. Somos una academia de trading, donde sin duda algunos ustedes van a poder encontrar mucho contenido en nuestras redes sociales, pero principalmente los invito a que ingresen a www.eldfx.com. Estamos subiendo contenidos y artículos todos los días para que ustedes se empapen de información, aprendan. Tenemos un blog de trading donde van a encontrar muchos temas, donde ustedes van a poder tener una retroalimentación gratuita. Tenemos cursos de trading, por si ustedes quieren saber más, pero también visítenos en Facebook, Instagram, Twitter, tenemos un WhatsApp y tenemos un grupo en Telegram. Nada, por si quieren escribirme ahí, con todo el gusto voy a estar para responderles. Bueno, no siendo más, me despido agradeciéndoles, deseándoles una feliz noche para todos ustedes y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez López, analista senior por parte del Distrito Financiero y no siendo más, feliz trades para todos, feliz noche y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego, traders.